Se prueba un transformador de 1 kVA y 230 voltios 115 para determinar su circuito equivalente. Los resultados de la prueba son los que se presentan a continuación. En la prueba de circuito abierto tenemos que el voltaje que se aplica en el secundario es de 115 voltios y circula una corriente de 0.11 amperios. Se consume una potencia de 4.0 watts. En la prueba de cortocircuito realizado en el lado primario, la medición nos dice que el voltaje de cortocircuito es de 17.1 voltios y la corriente de cortocircuito de 8.7 amperios. Y la potencia consumida son 38.0 watts. He de mencionar que este problema es un problema propuesto en el libro de Chapman, de máquinas eléctricas. Y bueno, considero que esta corriente que está aquí de 8.7 amperios, en realidad es la corriente que se consume en el lado secundario cuando se cortocircuita el lado secundario. Aunque aquí es incorrecto, aquí debería ser la mitad, 4.35 amperios. Sin embargo, voy a realizar el problema con este dato, tal como lo muestra en su libro Chapman. Es decir que en Chapman esta potencia es de 3.9, yo la cerré a 4, y este de 38.1, yo lo cerré a 38 watts. El problema nos pide encontrar el circuito equivalente del transformador referido al lado de alto voltaje. Yo le hice un cambio. En el libro de Chapman pide el circuito equivalente en el lado de bajo voltaje. El inciso B nos pide calcular la regulación de voltaje en condiciones nominales con un factor de potencia de 0.8 en adelanto y calcular la eficiencia del transformador en condiciones nominales con un factor de 0.8 en atraso. Bueno, como sabemos, la prueba de circuito abierto nos permite calcular la rama de magnetización. Y como está en este caso realizada la prueba en el lado secundario, pues vamos a obtener la rama de magnetización en el lado secundario. Pero después tenemos que referirla al lado de alto voltaje multiplicándolo por A cuadrada. La prueba por circuito ya está realizada en el primario, así que, o sea, en el lado de alto voltaje. Por lo tanto, ya la impedancia que obtengamos, que es la impedancia equivalente, la dejamos ahí en el lado de alto voltaje. Aquí tenemos un esquema de la prueba de circuito abierto. Tenemos el lado de primario del lado de alto voltaje y el lado de bajo voltaje. Como dice la prueba, se aplican 115 voltios, se deja el circuito primario abierto, se mide la corriente, nos da 0.11 amperios, el voltímetro nos marca 115 y el wattmetro 4 watts. Para calcular la rama de magnetización en el lado secundario, tenemos que calcular la Y, donde Y, que es el inverso de la impedancia, es decir, la admitancia, es igual a la corriente sobre el voltaje. Entonces nos vamos a utilizar Octave para calcular el valor de la admitancia, que sería 0.11 entre 115. Vamos a limpiar pantalla. Entonces, la corriente es igual a 0.11, la corriente de circuito abierto. Circuito abierto. Y el voltaje de circuito abierto es igual a 115 voltios. Por lo tanto, Y, o sea, es la magnitud, Y es igual a la corriente sobre el voltaje. Y nos da un valor de, perdón, ¿qué es? I CAB, y B CAB. Nos da este valor de Y. Obviamente es únicamente la magnitud. Necesitamos calcular también su ángulo.
y su ángulo lo calculamos como A coseno de P sobre BI, o sea, el coseno inverso de la potencia, en este caso son 4 watts, sobre voltaje por corriente. Entonces, ponemos aquí P es igual a 4 watts, coma, por lo tanto, teta, que es el ángulo, va a ser igual al coseno inverso, representado en octave como A coseno, de la potencia sobre B, circuito abierto, multiplicado por la corriente de circuito abierto. Y cerramos otro paréntesis. Tenemos aquí que es un ángulo de 1.2491 radianes. Si queremos obtener este ángulo en grados, multiplicamos teta por 180 sobre pi. Y tenemos que es un ángulo de 71.566 grados. Y sin embargo, este ángulo es negativo porque estamos calculando lo que es la admitancia. Entonces, ese es un ángulo negativo. Por lo tanto, Y en realidad debería ser Y. O sea, este ya sería la Y compleja. Y entonces igual a Y magnitud multiplicado por el exponente de menos J, porque dijimos que el ángulo es negativo, que se multiplica por teta. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos Y con su parte real y su parte imaginaria. Como podemos ver aquí, eh, para calcular, bueno, Y es igual a la parte real, que es G, que es el inverso de la resistencia, y B, que es el inverso de la inductancia de magnetización. Sí, esto lo conocemos como el inverso de la resistencia, que es la conductancia, y esto lo inverso de la inductancia, la de la reactancia, la susceptancia. ¿Sí? Eh, el inverso de G vendría siendo la resistencia, Rn, el inverso de G. Y Xm va a ser el inverso de B. Por lo tanto, vamos a ver aquí en octave, vamos a poner que Rn es igual al inverso, es 1 sobre la parte real de Y, es decir, 0.0030246. Y entonces tenemos que Rn es igual a 3306.3. Y Xm va a ser igual al inverso, ¿sí? 1 sobre el valor imaginario de Y, que vendría siendo menos 0.0090744. Y aquí obtenemos Xm como menos 1102. En realidad, este menos debería ser más, ¿sí? Porque es J y sube al numerador y por eso la J queda positiva. Entonces, en realidad, esto debe ser positivo, XM. Vamos a ponerlo XM igual a menos XM para que nos quede positivo, ¿sí? De hecho, aquí lo podemos ver. Si dividimos 1 sobre menos JB, y J representa menos 90 grados. Si lo ponemos en la parte de arriba, queda con más 90, que es un J. J, pues en este caso, eh, tendría un valor de 1102, aquí, 1102 ohms. Y el valor de Rn es de 3306.3. 3306.3 ohms también.
Muy bien, pues entonces ya obtuvimos lo que es el valor de Rn y XM. Eh, no olvidar que esta prueba está hecha en el lado de baja tensión, sí, de baja tensión o en el secundario. Y el problema nos pide obtener el circuito equivalente en el lado de alto voltaje. Por lo tanto, para convertir estos valores de Rn y Xm al lado de alto voltaje, tenemos que multiplicarlo por A cuadrada, cada uno de los valores. Entonces, tenemos aquí que A es igual, de acuerdo al problema, A es igual a 230 sobre 115, es igual a 2, ¿sí? Entonces, vamos que A es 230 sobre 115. Por lo tanto, Rn en el lado de alta tensión es igual a A cuadrada multiplicado por lo que vale Rn. Y Xm en el lado de alta tensión es igual también a A al cuadrado multiplicada por Xm. Por lo tanto, ya tenemos los dos valores de la rama de magnetización en el lado de alto voltaje. Ahora vamos a ver la prueba en el lado de la prueba de cortocircuito en el lado primario. Aquí vemos que se pone el secundario en cortocircuito. La fuente de voltaje se empieza a elevar desde cero, poco a poco, hasta obtener una corriente de cortocircuito nominal en el primario. Esta, como ya había comentado, esta corriente 8.7 amperios sería la corriente nominal en el secundario. ¿Y cómo podemos saber cuál es la corriente nominal en el secundario? Sabemos que la potencia del transformador es de 1 kVA. Si lo divido entre 115 voltios, que es el voltaje en el secundario, tenemos que 1 elevado a 3 sobre 115, tenemos que son 8.69, es decir, 8.7 amperios. Pero eso es la corriente en el secundario, no en el primario como nos lo está mostrando el problema. Sin embargo, como ya dije al principio de este video, voy a mantener el dato que nos está manejando el libro de Chapman. Entonces, la prueba de cortocircuito está realizada en el lado primario con estos valores, y la prueba de cortocircuito nos permite obtener la R equivalente y X equivalente en el lado del primario. Al final de cuentas, eso es lo que nos pide el problema en el inciso A: obtener RC en el lado de alta, XM en el lado de alta y R equivalente y JX equivalente en el lado de alta. Para obtener esta impedancia, la parte real más la parte imaginaria, tenemos que dividir el voltaje sobre la corriente, es decir 17.1 sobre 8.7. Entonces, tenemos que Z es igual a 17.1 sobre 8.7 amperios. Y nos da una corriente, digo, una impedancia de 1.9655. Ahora, el ángulo de esa impedancia la calculamos con la potencia sobre el coseno inverso de la potencia sobre el voltaje por la corriente. Entonces son 38 watts. En este caso, A coseno, el teta igual a A coseno de la potencia, que son 38 watts. Vamos a ver, 38, sí, sobre 8.7 multiplica a 17.1 voltio. 17.1 voltio.
y tenemos que el ángulo es de 1.3125 radianes. En grados sería teta por 180 sobre pi. Nos da un ángulo de 75.2 grados. Entonces tenemos que z, ya como valor complejo, es igual a z, que multiplica al exponente de j. Observemos que z está formada por una resistencia, una impedancia y una reactancia, por lo tanto, j es positiva en este caso, multiplicada por lo que es teta. Entonces, ya z nos da la parte real, 0.50205, que es el valor de la resistencia equivalente, y 1.9, que es el valor de la reactancia equivalente. Por lo tanto, podemos poner aquí que z, por aquí, z es igual a la parte real más la parte imaginaria, x, no, de hecho es la r equivalente más j equivalente, y eso es igual a 0.50205 más 1.90 ohms. ¿Sí? Entonces ya tenemos los valores de la R equivalente, el valor de X equivalente, y también tenemos los valores de RC en el lado de alta tensión, que no los pusimos por aquí, vamos a ponerlos de este lado, como RN en el lado de alta tensión, igual a, por aquí lo tenemos, 13.225 ohms, 13.225 ohms, y XM, vamos a poner por aquí así, XM en el lado de alta, XM en el lado de alta, tiene un valor de 4.408 ohms. 4.408 ohms. Por lo tanto, la respuesta del primer inciso sería este circuito equivalente con estos valores de Rn o Rc, es lo mismo, XM, aquí XM, la R equivalente de 0.50 aquí y la de 1.9 aquí. Ahora vamos a ver el segundo inciso. Nos dice, calcule la regulación de voltaje en condiciones nominales y un factor de potencia de 0.8 en adelante. Condiciones nominales en este caso significa que el secundario tenga una carga que consuma una corriente nominal, es decir, la corriente de 8.7 amperios, ¿sí? Entonces, pero la carga debe tener un factor de potencia de 0.8 en adelante. Entonces, también sabemos que la regulación de voltaje en el lado primario, aquí vemos la regulación de voltaje en el lado primario, digo, cuando todas las variables del transformador están referidas al lado primario, sería BP menos ABS sobre ABS, ¿sí? Vamos a anotarlo aquí. La regulación de voltaje o el porcentaje de regulación, el porcentaje de la regulación de voltaje debe ser igual a BP
menos, recordando que BP es la magnitud nada más, sin el ángulo, menos ABS sobre ABS, todo multiplicándolo por el 100%, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar la tarea de, de calcular BP, ABS y sustituirlo en esta fórmula. Debido a que nos dice el inciso que debe ser en condiciones nominales y un factor de potencia 0.8 en adelanto, vamos a calcular primero la corriente en el secundario y posteriormente vamos a dividirlo entre A para obtener esta corriente en el lado primario. Sí, bueno, la corriente en el lado primario es la suma de la corriente de magnetización, que es esta que está aquí, más la corriente IS sobre A. Entonces, vamos a calcular primero la corriente IS. IS va a ser igual a la potencia del transformador, que es un kVA, sobre el voltaje en el lado secundario, que son 115 voltios. Y tenemos 8.6957. Sabemos que en este caso el ángulo de la corriente, es decir, vamos a ponerlo así como IS es igual a IS multiplicado por el exponente de, como es un factor de potencia, eh, como lo está pidiendo en el problema, es un factor de potencia en adelanto, entonces es un ángulo positivo, es decir, el ángulo de la corriente es positivo, ¿sí? Entonces por eso pongo aquí J, que multiplica al valor del ángulo, pero el ángulo pues no lo hemos calculado. Este sería el ángulo sería A coseno de 0.8, ¿sí? El coseno inverso de 0.8 sería el ángulo de la corriente. Entonces aquí nos está dando una corriente compleja de 6.9565 más 5.2174, donde observamos que el absoluto de esa corriente pues debe ser 8.7 aproximadamente, 8.69, y el ángulo de esa corriente IS debe ser el ángulo que ya habíamos visto nosotros por acá, bueno, eso no lo habíamos visto, lo calculamos aquí internamente, pero es en este caso, ANS, que fue la respuesta, multiplicada por 180 sobre pi, lo obtenemos en grados, 36.87. Recordemos que eso está dado en radianes, pero este ya lo obtenemos en grados. Muy bien, ya que tenemos IS, ahora hay que calcular IS sobre A. Entonces, y también ABS, ¿sí? En realidad, ABS es muy sencillo porque ABS es igual al valor de A, que son 230 sobre 115, todo multiplicado por 115. Pues obviamente nos va a dar 230 voltios, ¿no? Es el valor de ABS. Ahora, el valor de IS sobre A, que lo vamos a mostrar un guión bajo A, es igual a el valor que ya obtuvimos anteriormente de IS sobre el valor de A, que dijimos que son 230 sobre 115. Y tenemos una corriente de 3.4783 más 2.608 J. ¿Sí? Entonces ya obtuvimos esta corriente. Como ya tenemos este voltaje y esta corriente, podemos calcular la caída de tensión en esta impedancia, R equivalente, J equivalente. Sumando esta caída de tensión con ABS, obtenemos de forma automática BP.
Entonces, tenemos que BP es igual a lo que es ABS, ABS más la impedancia, que es Z, la impedancia equivalente, multiplicada por la corriente IS-A, que viene siendo esta corriente que tenemos aquí, IS sobre A. Muy bien, le damos Enter y tenemos que nuestro voltaje primario es, sacamos el absoluto de BP, es de 226.93. Observemos que inicialmente este era de 230 y aquí debería ser BP mayor a 230, porque si tenemos aquí ABS 230 más Z por ISA, debería ser mayor a 230. ¿Por qué nos dio negativo ISA? Ok, no, es correcto el resultado. Es correcto el resultado por lo siguiente. Cuando tenemos un factor de potencia en adelanto, quiere decir que la carga es mayoritariamente capacitiva, ¿sí? Entonces, generalmente este voltaje es mayor a este voltaje cuando la carga es capacitiva. Si la carga es con factor de potencia en atraso, significa que la carga es mayoritariamente inductiva y por lo tanto este voltaje sería menor al que se está aplicando. En este caso, como este es mayor a este, vamos a tener una regulación de voltaje negativo. Y esta regulación de voltaje negativo significa que tenemos una carga capacitiva, ¿sí? Entonces, vamos a sustituir para obtener la regulación de voltaje. Tenemos entonces eh, la regulación de voltaje es igual al voltaje de entrada, 226.93, menos el voltaje de salida, que son 230, todo sobre 230 multiplicada por 100. Y ahí estamos observando cómo la regulación de voltaje es negativa, menos 1.348. Y entonces aquí tenemos que la regulación de voltaje es 1 menos 1.3348. ¿Sí? Muy bien. Ese fue el inciso B. El inciso A nos dice que cuál es la eficiencia del transformador en condiciones nominales, pero ahora con un factor de potencia de 0.8 en atraso. En realidad haríamos las mismas operaciones, pero ahora este ángulo, el de la corriente, tendría que ser negativo aquí, ¿sí? Por lo tanto, IS se multiplicaría por IS exponente a la J a la menos J. Entonces, vamos a regresarnos con las flechas hacia arriba y tenemos que inicialmente la corriente del secundario pues es IE, o sea, un K sobre 115 voltios, que es esto. Y IS ya compleja sería IS por el exponente pero menos J, para que la corriente sea en atraso. Por lo tanto, ya tendríamos una corriente de 6.9565 menos 5.21. Esta IS la tenemos en el secundario, pero es necesario pasarla hacia acá, como IS sobre A. Aquí el objetivo es
como nos pide el inciso B, el inciso, si es el inciso C, calcular la eficiencia. Pues para calcular la eficiencia, recordemos que es potencia de salida sobre potencia de entrada. Pero como no tenemos la potencia de entrada, también podemos calcular la eficiencia. Vamos a anotarlo aquí. Ponemos la potencia, digo la eficiencia, perdón. N es igual a potencia de salida sobre potencia de entrada. O lo que es lo mismo, la potencia de salida sobre potencia de salida más las pérdidas. ¿Sí? Y las pérdidas se dan en esta resistencia y en esta resistencia. Para calcular las pérdidas en esta resistencia multiplicamos esta ISA al cuadrado por RQ. Y para calcular las pérdidas en esta resistencia multiplicamos BP al cuadrado sobre RC. Por lo tanto, aquí podremos ponerlo como si borramos aquí. Si ponemos primero las pérdidas en RC, tenemos BP al cuadrado. Vamos a ponerlo así. No, se nos permite directamente en la fórmula. Bueno, vamos a ponerlo como exponente. ¿Sí? Aquí BP al cuadrado sobre RC. Sobre RC. Más la pérdida de potencia en RQ, ¿sí? Más RQ multiplicada por la corriente IS sobre A, pero al cuadrado. Entonces tenemos nuevamente aquí IS sobre A al cuadrado. Entonces de esa forma vamos a, perdón, aquí IS sobre A, pero al cuadrado es todo. Así. RQ por IS cuadrada. Muy bien. Entonces vamos a calcular potencia de salida. Ya sabemos que la podemos calcular como P es igual a B por I por el coseno de teta. ¿Sí? Sabemos que el coseno de teta es el factor de potencia. El factor de potencia, en este caso, el problema es 0.8. Por lo tanto, si el transformador es de 1 kVA y el factor de potencia es de 0.8, entonces tenemos que la potencia son 800 watts. Digo, sí, 800 watts. ¿Sí? Es decir, la potencia es igual a 1 kVA multiplicado por el factor de potencias que es 0.8 y tenemos que P es igual a 800 watts. Entonces ya sabemos que la potencia de salida son 800 watts. BP ya lo tenemos. Ya tenemos IS sobre A también. Vamos a calcular. Entonces, a ver, vamos a ver, BP. Creo que no tiene, sí, BP aquí ya lo tenemos. Que es 226.93. Ok, la eficiencia va a ser igual a 800 watts sobre 800 watts más
Dijimos aquí que va a ser BP al cuadrado sobre RC. BP lo tenemos aquí como 226.93, 226.93 al cuadrado sobre RC, donde RC lo tenemos por aquí, RC o RN al alta son 13.225 más, de acuerdo a lo que tenemos aquí, REQ, que para nosotros REQ es punto 50.205, 0.50205 multiplicada por la corriente IS sobre A al cuadrado, que en este caso es IS-A, pero su valor absoluto, y no lo hemos calculado por aquí. Sí, aquí está 8.6957, pero es en el lado secundario. Tenemos que dividirlo entre A. No sacamos el absoluto de IS-A. Entonces vamos a poner aquí el absoluto de IS-A, pero tenemos que elevarlo al cuadrado. Y cerramos nuestro paréntesis y todo lo multiplicamos por 100. Y tenemos una eficiencia de este transformador bajo estas condiciones del 98.35%. Y con eso contestaríamos el tercer inciso. 98.35%. Y así es, aquí terminamos el problema que nos planteamos en un principio.